Bueno, y ahora continuamos con la presencia del doctor Gabriel Nauda, que ha venido una vez más al estudio. Gracias por venir, por estar con nosotros, por acompañarnos, doctor. No, por favor, nada, bienvenido. Gracias. Y hoy tenemos un tema que asusta a mucha gente, pero también habría que explicar a veces las cosas para que uno no se asuste ni se alarme tanto. El tema del hantavirus. ¿Cómo se dice? ¿Hantavirus o hantavirus? Cualquiera de las dos maneras está bien dicho. Sí, estamos acostumbrados a decir los hantavirus. Sí, hantavirus, ¿no? Pronunciar la H como una J. Exactamente. Pero se puede decir hantavirus también. Está bien. Hoy es un tema para hablarlo, porque justamente tenemos un caso en Florencio Varela que se está tratando en Quilmes, pero dicen otras informaciones que hay dos casos. Sí, son dos casos. Dos casos. El inicio del año... lamentablemente se debutó con dos casos de hantavirus, que hoy podemos hablar de hantavirus porque solo fueron confirmados. En diferentes circunstancias se han dado los dos casos en diferentes zonas. Personas jóvenes, un muchacho de 14 años, un adolescente de 14 años y un adulto de 22 años. Los dos en diferentes etapas, diferentes momentos, pero por suerte han evolucionado o están evolucionando favorablemente, ¿no? ¿La zona preferentemente rural donde suceden estas tipos de cosas? Preferentemente rural, sí, exactamente. Sí, porque es un virus que elimina los roedores, no todos los roedores, pero algunos roedores lo eliminan, generalmente en las zonas rurales, que se llaman colilargos, aunque se han encontrado también virus en otras especies de roedores. El virus lo que hace el roedor en realidad es eliminar el virus a través de la orina. Exactamente. Eso es lo que tenía entendido. Claro, yo, a través de la orina. Entonces, el ciclo es el siguiente. Una vez que elimina a través de la orina en algún momento se seca, se evapora lo que es la parte líquida de la orina, pero el virus queda instalado en el lugar donde orinó el roedor. Se seca y el polvo mismo, o la tierra, levanta el virus, lo cual hace entrarlo o ingresarlo al individuo por vía inhalatoria, por vía respiratoria, a través de las fosas nasales, cuando lo respiramos. No hace falta que consuma nada que haya estado impregnado con eso. La vía digestiva es una posibilidad, pero es mucho más frecuente la vía inhalatoria o a través de heridas o de la piel, etcétera. Y después tenemos un periodo, una vez que ingresa ese virus, tenemos un periodo de incubación que es muy amplio, ¿no es cierto? Puede ser de unos pocos días, una semana, a 7 semanas. Lo cual hace complicado muchas veces porque... La detección del lugar o el foco, porque en definitiva uno pudo haber estado en las últimas 7 semanas en varios lugares donde pudo haber pudo haber estado en Mar del Plata, por ejemplo, y viene... Exactamente. Claro. Sí, en un asado en el campo, como puedo haber sido al Parque de Pereira, por decir lugares. No hay que hacer toda una investigación, entonces es muy difícil después determinar puntualmente dónde pudo haber sido. Obviamente que de acuerdo a la naturaleza de la enfermedad y al conocimiento que se tiene, vamos descartando lugares como los más probables, ¿no? Pero hay situaciones inclusive que es importante remarcar, no hace falta estar acampando muchas veces o tomar contacto con lugares rurales, si bien la mayoría sucede en esos lugares, sino que por ahí la limpieza de algún galpón que nosotros tengamos o algún ambiente que hace tiempo que no limpiamos, de golpe se nos ocurre, siempre tenemos, ¿no? Limpiar algún tipo de depósito en nuestro domicilio, por ello tomamos precauciones de ventilación previa que hay que tomar como para no tener la posibilidad de que ingrese el virus por vía respiratoria, siempre y cuando haya un roedor infectado y que haya orinado ese lugar. Es decir, las precauciones siempre hay que tomarlas cuando se realizan limpiezas más allá de las zonas rurales en todos los domicilios, ¿no? Por ejemplo, yo voy a limpiar un galpón. Sí, supongamos, quiero ordenar o voy a ordenar el galpón para evitar esto. Sí. ¿Qué hago? Bueno, lo primero que se hace primero es ventilarlo, por lo menos media hora. Ventilarlo. Primero ventilarlo, sí, que todo lo que es tierra, todo lo que se pueda movilizar naturalmente, en mejor. Partículas, claro. Partículas, exactamente. Después lo que siempre recomendamos es un trapito, algún pañuelo, algo para cubrir las vías respiratorias, por el simple hecho de que también puede ser por esto, como puede ser alergias, etcétera, ácaros, ¿no? Es una medida de prevención, de protección. Si se puede utilizar guantes mejor, y es conveniente siempre antes rociarlo con un poco de agua lavandina, un balde de agua, una tapita, un pocillito de lavandina, suficiente, rociarlo un poco como para, más que desinfectar, es para humedecer la zona y que no se levante tanta tierra seca que se pueda respirar. O sea, campaña profiláctica sobre esto es imposible hacerlo, porque uno nunca son sabe. Medidas, exactamente. Sí, exactamente. Son medidas vacunas no hay, y no hay tratamiento específico para la enfermedad una vez que no, lo que se hace, lo que tiene el hantavirus
El problema que tiene es que tiene una alta letalidad. Es decir, letalidad definimos como la posibilidad de fallecer por la misma enfermedad. Es decir, de 100 personas con hantavirus, 30% tienen posibilidades. ¿Qué es lo que ataca el virus? La vía respiratoria. La parte respiratoria. Ingresa por la vía respiratoria, lo cual hace, en las zonas nuestras de América, generalmente las vías respiratorias, sí. Y lo que realiza ¿Hay distintos tipos? Sí, puede haber la parte hepática o renal, suficiencia renal, que también se puede dar, pero son en otros lugares, generalmente en América es la vía respiratoria, lo que está mayormente comprometido, pero desencadena toda una cascada de descompensación en todos los órganos que hace muy difícil, lo que Val estaba diciendo, ¿no? Un 30% de letalidad. O sea, no es una enfermedad epidémica, es una enfermedad virósica. Es una enfermedad producida por un virus, pero no epidémica. No podemos hablar de una epidemia, no, ya. Pero ya estamos hablando de una enfermedad endémica, es decir, una enfermedad propia de estos lugares. Sí. Que se puede presentar aisladamente casos, los hay, obviamente, pero no estamos hablando de un contagio de persona a persona. Hubo un solo caso registrado en Argentina de contagio de persona a persona, el único caso registrado. ¿Ah, sí? Sí, y fue en Florencio Varela. Y nosotros siempre nos atacamos por algo. Sí, eso lo recuerdo, fue año 2002, 2003 por ahí. Pero bueno, en definitiva, ¿se acuerdan ustedes, o muchos recordarán, que estos primeros casos empezaron a aparecer en la zona del Bolsón? La gente que estaba acampando en el Bolsón, sí, ¿no? Sí, no se conocía mucho. Y después se registraban casos en el Bolsón y en casos en Estados Unidos, la zona de Arizona, toda esa zona también, eran los dos lugares de América donde más casos empezaron a ver, y después se fueron distribuyendo en distintos lugares montañosos, llanuras, etcétera, ¿no? Bueno, ¿y qué le podemos decir ahora a quien está escuchando con el tema del hantavirus? Mire, que el hantavirus es una enfermedad rara, pero que se puede dar, obviamente, y que está relacionado básicamente con las medidas de higiene y medidas de precaución, en este caso la presencia de roedores en los domicilios o en las zonas periféricas a domicilios, es lo que había que comenzar a trabajar y comenzar a tratar de mantener limpieza por sobre todo 30, 40 metros alrededor de la vivienda, en los casos que tienen campo, mantener continuamente ratizado y no generar acciones domésticas que puedan atraer roedores. Estamos hablando de limpieza, el acúmulo de leña, no dejar la comida de los animales durante la noche para que coman, porque eso atrae ratas, no dejar fuentes de agua para que el roedor pueda alimentarse o beberla, exterminarlos, obviamente, y tratar de que cuando uno haga medidas o realice acciones en estas situaciones como limpiezas, desmalezamiento, cortar pasto, lo haga en forma con una protección para evitar problemas mayores, ¿no es cierto? Cuando se usan lugares para ir a acampar, que es muy común en esta época del año, utilizar o ir a lugares que estén autorizados para poder acampar. Es mucho más lindo, digamos, o más atrayente para el turista acampar en esos lugares donde seguramente nunca nadie estuvo en algún momento, pero estas enfermedades están relacionadas justamente con los roedores en estado salvaje. Y bueno, ¿sí? hay que tomar, por eso digo lo del Bolsón y esos lugares son los que realmente se acampaba. Y bueno, sí, obviamente, hay roedores, otro tipo de animales, orina, y lo que tiene el virus está ahí, cuando uno duerme puede respirarlo, entonces tomar esas precauciones. Y lavado, la higiene personal siempre es importante, como también aquellos utensilios o elementos que hace tiempo que no los utilizamos, si vamos a tomar contacto, sobre todo me refiero a los artículos de jardinería o lo que tengamos nosotros, siempre repasarlos bien, para no tomar contacto por la posibilidad de que pudo haber habido un roedor y orinar en ese caso, ¿no? ¿Hay alguna preferencia para alguna edad que tenga este virus? No tiene preferencia. ¿Cualquier edad? Cualquier edad. Cualquier edad. Está relacionado con las zonas, como bien hablábamos al principio, zonas más rurales, puede haber zonas suburbanas, no vamos a decir que no, porque en definitiva tampoco hay que estar en el medio del campo, pero siempre está relacionado con la presencia del roedor. Y las precauciones que tenemos que tener justamente son las que estábamos enumerando, ¿no? Sí, yo veo que la gente se aterroriza cuando escucha hantavirus porque lógicamente no ha tenido una buena prensa aclaratoria sobre esto. Por eso viene bien que hablemos de este tema, doctor, porque la prensa que tiene es la prensa, lógicamente, esa prensa que vende titulares y vende tipo catástrofe a veces las cosas. No sé si para bien o para mal,
pero asusta mucho a la Son gente. enfermedades de alto impacto. Sí, ¿no? son de Es alto decir, impacto, exactamente. Son enfermedades de alto impacto, donde un caso genera impacto. Ujú. 3 casos con más razón, o 2 casos con más razón, Claro, el doble de impacto. claro, Es por decir, supuesto. totalmente. Ahora, no quiere decir que no haya que tomar precauciones ni subestimarla, pero sí informarse y tomar medidas de estas características, ¿no es cierto? Que es lo importante en este Hay caso. que madurar para eso. Sí, hay que madurar y aparte de eso, bueno, hay que, como estábamos hablando, ¿no? Es decir, la información es importante asimilarla y ponerla en acción. Gracias, doctor. No, por favor, de nada. Nos estamos viendo la próxima Nos semana. vemos, con mucho gusto. Seguramente para hablar de otros temas. Hay varios temas que me gustaría tratar con usted. Sí, sí. Gracias por Lo ponemos venir. en la agenda. Gracias por venir.